¿Qué es ser un coach? Ok, tienes toda la razón. De hecho, considero en mi juicio que sigue siendo una profesión emergente. Hay muchas maneras de hacer coaching. Existen muchas escuelas, muchísimos enfoques, ¿ok? Yo te voy a hablar particularmente del enfoque en el que yo me formé, coach ontológico, ¿ok? Bueno, partiendo de qué es ser un coach. Un coach se conoce más como en el ámbito deportivo, ¿ok? Un coach que acompaña a un deportista o a un equipo a potenciar sus habilidades, a corregir ciertas habilidades, obviamente para que en el campo se den mejores resultados, o sea, o resultados objetivos, ¿no? Que ya lo tienen muy bien estructurado. Obviamente de ahí parte el coach, vamos a llamarlo genérico. Empezaron a ver los resultados en un campo deportivo y en algún momento quisieron llevar esta metodología pues a la vida, a las organizaciones, o sea, a otro ámbito fuera del campo deportivo. Pero nos encontramos con que siendo un coach deportivo hay limitantes en la vida afuera del deporte. Entonces, pues de ahí viene toda una gama o caminos de ser un coach. Si bien dice, si quiero puntuar muy bien, creo que de repente se ha desvirtuado un poco el tema de ser un coach, ¿ok? Hoy en día tiene nombres y apellidos, bueno, y van a seguir existiendo. Pero en esencia, ¿qué es ser un coach? Es ser un acompañante, un facilitador, ¿ok? Y lo veo como en tres etapas o en tres dimensiones. Facilitador en herramientas, literal, ¿no? Por ejemplo, manejo de estrés, respiración, meditación, ¿ok? En un nivel 2 puede venir esta parte de, a ver, o sea, sí las herramientas sí te dan una solución, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se está manifestando algo? Entonces entramos a la etapa 2 de qué hay en esa mente, qué hay en esas emociones. Vamos a profundizar por ahí, ¿ok? Y todavía más, que es de hecho un parteaguas de la segunda parte de cómo ha evolucionado, o sea, mi proyecto o lo que soy hoy en día, pero lo voy a dejar ahorita como en la parte espiritual. Así lo voy a manejar, ¿ok? Ahora, un coach ontológico, que es como yo estoy formada, ontológico, ontología viene del estudio del ser, ¿ok? Se enfoca más en por qué piensas como piensas, por qué sientes lo que sientes, y hay otras metodologías que se enfocan en por qué haces lo que haces. Pero la parte de la ontología a mí me encantó porque se enfoca en la raíz. O sea, tú puedes ahorita venir o ir con un coach directivo, por ejemplo, con otras metodologías que se enfoca en tu hacer, en tus acciones. ¿Sabes qué? Quiero dejar de repetir este patrón. O sea, porque quiero obtener este resultado. Entonces ahí estás como en un puentecito, ¿no? Acción, resultado, acción, resultado. Ok, ese coach o ese tipo de coaching está más encaminado entonces a lograr una meta en específico. Ok, sí, porque justo el concepto de coach y como nos lo explicas, que viene entonces desde esta figura deportiva que organiza un equipo, lo motiva y lo hace salir al campo para, en este caso también, ganar o lograr determinadas metas, se transporta ahora a las personas o a la vida de las personas. Y justo tenía esta idea de que específicamente el ser coaching era el tener algo que cumplir, que lograr, un objetivo que llegar con determinados
pasos, métodos, ¿no? ¿Esto se replica en todos los tipos de coaching que pueda haber? No. No necesariamente. No necesariamente. Lo que te decía, hay diferentes metodologías, diferentes enfoques, unos más, por así decirlo, unos más eficientes que otros. Ahora sí que hay mucho mercado, ¿ok? Pero yo te hablo desde mi base ontológica y en mi juicio lo que te puedo decir es que el resultado de hacer coaching ontológico, que se enfoca más en el ser, es trabajar los temas de raíz. Era lo que te explicaba, o sea, a lo mejor tú puedes trabajar en cambiar un patrón de conducta para obtener un resultado diferente, ¿ok? Pero va a llegar un momento en el que algo no está resuelto de raíz en ese tema, ¿no? O sea, tengo que entender el por qué generé ese patrón de conducta. Y a lo mejor va a salir de alguna manera, que bueno, ahorita lo explico en la segunda etapa va a salir de alguna manera. El cuerpo lo expresa, no hay congruencia, ¿ok? Entonces, el coaching ontológico sí te lleva a esa parte. Ahora, quiero aclarar, que también es como una pregunta muy frecuente. ¿Es igual a una terapia? Sí, y justo iba para allá. O sea, el ser coach es ser un psicoterapeuta, es ser comentabas que era un facilitador, ¿no? También, o sea, ahí puede ser algo que sí se asemeje. Justo cuál es la diferencia con ser coach y específicamente entonces con lo que la gente ubica, la gente que da terapia o psicoterapia. Exacto. Mira, tengo licenciatura en psicología organizacional, no ejercí, o sea, no soy psicoterapeuta, pero sí me dio totalmente la visión o las bases para poder identificar, incluso en la experiencia ya en campo, tuve casos que tuve que decir, esto no es coaching, te sugiero, vamos a otro proceso, ¿no? Y canalizado a terapia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, tú vienes a un proceso de coaching, y lo voy a poner así también, o sea, específico, ontológico, o bueno, que venían conmigo, y tú traes un objetivo en mente. ¿Sabes qué? No consigo trabajo, o sea, y me siento insuficiente, no siento que sea capaz de conseguir un trabajo. Ok, vienes con ese objetivo y empezamos a desmenuzar, ok, a ver qué se está presentando, patrón de pensamiento, y vamos por un proceso acompañado. No es muy metodológico, o sea, en realidad íbamos fluyendo. Yo lo que digo, lo mágico del coaching es que, o muchos lo refieren como, es un ir y venir de preguntas poderosas, ¿no? No sé si has escuchado ese concepto. No lo había escuchado. Sin embargo, creo que es un rasgo muy claro, ¿no? El hacer preguntas clave que en la psicoterapia o en el método que yo estudié, digamos que no está tan prescrito. Puede ocurrir, pero ya tal vez en un momento de cierre. Pero aquí es parte de las preguntas clave. Exacto. Las preguntas basadas en qué. Esta conversación que entablamos, yo le digo la metáfora de la conversación es bailar en una conversación. O sea, tiene que haber fluir, ¿ok? Las preguntas no vienen, o sea, yo quito mis juicios, los hago a un lado. Más bien reflejo lo que tú me estás diciendo. La idea en el coaching es ir desmenuzando ontología, lenguaje, o sea, que es el foco principal, el lenguaje, lo que expresamos. Y a veces no solo con palabras, sino con el cuerpo también. Entonces es ir desmenuzando estas creencias basadas en los juicios que tienes, en las percepciones. Y eso pues obviamente es a través de las preguntas, ¿no? Tú vienes, me estás contando tu versión, tu historia, y en base a eso yo te estoy preguntando, o sea, como, a ver, confírmame que esto que me estás diciendo, ¿basado en qué, no? Y ahí es cuando el cliente empieza como, cierto, o sea, a ver, en base a qué funde este juicio, y es donde se van desmenuzando muchas creencias. De ahí, pero estamos en la parte mental, ¿eh? O sea, esto es muy mental. Luego empezamos a entrar en un proceso
del cuerpo. Ontología, recuerda el lenguaje, o sea, qué expresa también el cuerpo. Y el objetivo clave, o sea, de llegar a un proceso culmine, por así decirlo, es hacer congruencia, hacer este match entre lo que estoy pensando, entre lo que estoy sintiendo, y eso se va a reflejar en las acciones. Entonces, si te fijas, no me fui a la acción ni al resultado. O sea, tú venías con un objetivo, pero a ver, ¿de dónde está viniendo esa no congruencia de no lograr este objetivo? Entonces, vámonos a lo principal, que eres tú, tu percepción, tus juicios, tú como observador en la vida, ¿cómo lo estás viendo? Y es hacer abrir esa conciencia. Sí, es justo, me suena justo a un poderoso entendimiento de las cosas, ¿no? O sea, este es el problema que traigo, lo verbalizo, esto es lo que siento con las preguntas poderosas y al final esto es lo que también en un ejercicio de espejo tú le puedes reflejar entonces a la persona para que pueda tener ese entendimiento poderoso, ¿no? Exacto. Y usamos, a diferencia de la terapia, usamos el pasado solo como un recurso de entendimiento, ¿ok? Agarro fragmentos, los reconstruyo para impactar un presente y un futuro.